cocina y hacer pan, barrer, plancha y lavar, cambiar los pañales, se repite día y noche sin cesar. Su marido la irrita, su chamaco la critica y el perrito nunca deja de ladrar. Todos me exigen, me demandan y me piden y ya no quiero ser una housewife. No, no, no le grite al chamaco ni que su marido por berraco. No, no le pegue al perrito ni se fume un cigarrito, no se tome un tequila ni un mezcal. Nada de eso le va a ayudar. Lo necesita mi amada hermana que se encuentra cansada. Es un cafecito que la va a despertar. Un cafecito con Jesús, un devocional muy cool. Un cafecito a la avena que aliviará de sus penas. La palabra la va a transformar. La reflexión de Dalila y un lector de maravilla alegrará su semana, el fruto poder evidenciar. Un cafecito con Jesús, un devocional muy cool. Un cafecito a la avena que aliviará de sus penas. La palabra la va a transformar. La reflexión de Dalila y un lector de maravilla alegrará su semana, el fruto podrá evidenciar. Temprano trabajo donde el jefe es un naco que no hace nada y solo sabe matar. Mi suegra me reclama y mi hijo no hace la cama, pero esto ya no debe estresar. Ahora tengo la fe, la calma y paciencia y el amor de Cristo me ha hecho cambiar. Hago con alegría lo que antes me dolía y su gozo me viene a llenar. Un cafecito con Jesús, un devocional muy cool. Un cafecito a la avena que aliviará de sus penas. La palabra la va a transformar. La reflexión de Dalila y un lector de maravilla alegrará su semana, el fruto podrá evidenciar. Todo el tiempo y es difícil retomar la costumbre y retomar esa ansiedad, esa necesidad de estar en comunión con Dios. Y a veces, desgraciadamente, nuestra falta de comunión con Dios no es porque alguien esté alrededor acechándonos, ¿no? No es porque alrededor alguien nos esté agobiando con tantas cosas que no nos dé oportunidad, sino que nosotros mismos somos los que nos impedimos la posibilidad y la oportunidad de estar constantemente delante de Dios. Y entonces, aquello que dice Pablo, estén siempre gozosos y oren sin cesar, y David les ha comentado varias veces, ¿no? Que una versión en inglés dice, oren mientras van. Y esto es muy importante porque nos hace saber que durante todo el camino de nuestra vida, durante todos los momentos, no debe ser lo último en lo que pensemos, ¿no? Sino lo primero en que pensemos. Y a veces yo sé que en nuestra faceta empática, en lo que le decimos a la gente, no te preocupes, no, vas a estar bien. Alguna cosa te ha salido de las manos y no has podido hacerlo o te está dañando, no te preocupes. Y muchas veces yo he escuchado a muchas personas que dicen: "Yo no puedo hacer nada por ti, nada más orar", ahí como que humildemente, ¿no? Nada más orar, pues sí, pero es lo primero que debemos hacer, lo que más debemos hacer, lo que siempre debemos hacer. Entonces, es importantísimo que cuando tú le dices a una persona: "No te preocupes, vamos a estar orando por ti", se lo digas con esa confianza de que no es lo último y no es por sentirte inútil que estás orando por él, sino por saberte sostenido, respaldado por una mano más poderosa que la tuya propia. Y a veces estamos, nosotros mismos somos los que estamos quebrantados y a veces nosotros mismos somos los que estamos como que nosotros nos sentimos inútiles, como que a veces nosotros nos sentimos que no somos lo suficiente para estar delante del Señor y nos avergonzamos o nos incomodamos o queremos esperarnos a que podamos salir del bache para poder retomar con el Señor, en vez de pensar que es lo primero que debemos hacer.
Cuando el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las otras cosas nos serán añadidas, no lo dice como una propuesta, lo dice como algo que es necesario, como que es su consejo más práctico. No te afanes tanto por las cosas de alrededor de tu propia vida, porque esas, el Señor sabe que tienes esas necesidades y Él las va a solventar. Él sabrá cómo, Él sabrá cuándo y Él sabrá si te gusta o no te gusta, pero te las va a solventar. Dice el Señor que conforma sus riquezas en gloria. Así que yo no dudo nada que las cosas que el Señor nos va a solventar han de ser de la mejor manera. Hoy vamos a hablar de cuando a veces nos sentimos mercancía dañada. Kimi, ¿nos ayudas con la lectura, por fin? Sí, señora, permítame. Efesios 2, del 1 al 10, ¿verdad? Así es. Ok. Y dice así la palabra del Señor. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos el día que nos regalas. Te agradecemos, Señor, porque iniciamos con esperanza de que hemos de terminar este día y porque tenemos muchas cosas que hacer, Señor, si tú quieres. Si también es tu voluntad que nosotros hagamos, digamos, trabajemos y alcemos o bajemos, Señor, solamente tú sabes lo que quieres de nosotros hoy y ponemos nuestra vida en tus manos. Señor, nuestra voluntad también se sujeta a ti y a lo que tú quieras para nosotros. Te bendecimos, Padre, alabamos tu nombre. Permítenos, Señor, meditar un momento en ti y saber qué quieres tú también para nosotros el día de hoy. Por el amor de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Bueno, pues les decía que ya en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta como nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, ¿no? Muchas veces las cosas que nos acechan, las cosas que nos empujan, las cosas que nos tiran y nos meten en el pie, no siempre necesariamente están em, alrededor ni en las manos de alguien más, sino que nos damos cuenta de que muchas veces el que se mete el pie es uno mismo, quien se pone el tropiezo es uno mismo. Eh, Nos presentamos delante del Señor dañados, inútiles, indignos, pero siempre que llegan a nosotros estos pensamientos, fuera del arrepentimiento, sino solamente como acusaciones sobre nosotros, em, nos damos cuenta que no es algo de nosotros. Algunos días parece que oímos estas cosas terribles, estas acusaciones en nuestra contra, pero no las oímos necesariamente de alrededor, del entorno, o de la predicación, o de la reflexión, o del estudio, o de otro hermano que está pasando por ahí. Ellos no nos dicen que estamos dañados, o que somos indignos, o que somos inútiles. Indignos, por supuesto que somos, pero inútiles no. En algunos días escuchamos estas palabras de nuestro interior, de nuestra cabeza, de nuestro corazón, desde nosotros mismos. A veces nos impedimos a nosotros soñar o desear en grande
o un poquito más de donde estamos, o tener algún anhelo, alguna esperanza, porque parece, no sé si se acuerdan, como, bueno, aquí hay una película muy chistosa de Pedro Infante, que le aparece aquí un angelito y aquí un diablito, ¿no? Y el angelito le está diciendo, sí, sí, tú puedes hacerlo. Y el diablito le dice, no, no, ¿cómo crees? Todo está en tu contra, ¿no? Y a veces así parece, ¿no? Que nuestro interior está así todo el tiempo. Parece que hay alguien que nos está diciendo, échale, sí, tú puedes, tú tienes la ayuda perfecta, sí, sí, vas a salir de aquí. Y del otro lado alguien te está diciendo, pero tienes un pasado y tienes otros errores que tal vez todos pueden olvidar, pero hay consecuencias y esas no las puedes olvidar. Y te está echando en cara todo el tiempo lo que tú tienes o lo que tú has hecho a lo largo de tu vida y ya no deberíamos seguir ahí, porque no es posible caminar con esa gran carga de lo que hemos hecho mal. Si quisiéramos vivir con lo que hemos hecho bien, pero no queremos vivir con aquello que hemos hecho mal y no, ya no es posible. ¿Y sabes por qué? Porque no es lo que Dios quiere de ti. Dios no quiere que estés cargando todo el tiempo algo que habías dejado. Y se me figura mucho, alguna vez alguien me hizo la referencia de que es como una persona que llega y tiene un super costal de cosas y los deja a los pies de Cristo y se pone en el reclinatorio y empieza a sacar de su costal y dice, mira, te entrego esto, estuvo mal, no lo hice bien, no sé si pueda superarlo. Mira, te traigo esta otra, me ha costado mucho trabajo. Mira, estoy lidiando con esto. Mira, estoy batallando todo el tiempo con esto y no me puedo deshacer de ello porque me ha costado mucho trabajo. Y está saca y saca y saca y saca de tu costal y lo entregas. Terminas de orar y te levantas y empiezas a llenar tu costal de nuevo y te lo vuelves a cargar en el hombro y te vuelves a salir. Y sería bastante estúpido, ¿no? Pero así somos, porque decimos de los dientes para afuera que le entregamos al Señor nuestras cargas, pero al final las queremos recoger y decimos al Señor todo aquello con lo que hemos estado lidiando. Él lo sabe porque él ha estado trabajando contigo en eso y al final lo quieres recoger para volver a lidiar tú con eso, cuando el que está lidiando es él con eso. Yo creo que ya no debemos seguir escuchando eso que está en nuestra cabeza, eso que está en nuestro corazón, ese diablito que está de este lado, ¿no? Y que te está diciendo que no puedes hacer las cosas porque siempre va a haber algo o alguien que te recuerde algo que hiciste. Y hace algunas semanas platicaba con Irmita y decíamos que qué feo es cuando alguien te dice, y eso que eres cristiano, ¿no? No, mira, no te hagas ilusiones, no creas que cuando eres cristiano se va a ir esa gente que te esté echando en cara y te esté diciendo, ¿y tú te dices cristiano? Sabemos que tenemos errores, muchos, muchos, y que algunos van a prevalecer y algunos vamos a morir en ellos, aunque lidiando, luchando por deshacernos de ellos. Yo me acuerdo mucho que cuando hablan, por ejemplo, de Lutero, que pues es un hombre admirable, un gran teólogo, pero que nadie diosifica, sino que todos sabemos que fue un hombre y que tenía un montón de errores. Y alguien te dice, bueno, eso es el inicio de la reforma. Imagínate, el señor era súper súper tragón, le encantaba el alcohol. Es más, él decía que si un hombre no tomaba, no deberías de confiar en él. Y dices, pues sí, pero él no es Dios. Así también, a lo mejor, eso ha pervivido, ¿qué te gusta? ¿500 años? Imagínate lo que tú hagas, a lo mejor va a haber algunas cosas que morirán contigo, pero muchas otras de tu pasado, de lo que tú ya hiciste, de lo que tú has lidiado, de lo que tú ya sobrepasaste, van a seguir ahí. Y va a llegar un día en que una de esas personas que tú conociste en otra época,
que va a llegar a ti y te va a decir: "Ay, por favor, si yo te conozco, yo sé quién eres, no me vas a venir a platicar a mí", y se siente feo porque piensas que es Dios quien te lo está echando en cara, pero Dios no te lo está echando en cara. Dios te está enseñando a lidiar también con esa gente y a enseñarles que has cambiado y a enseñarles que tú, precisamente por eso, no podías cambiar solo, sino que tuviste que aferrarte de la mano de quien sí te puede cambiar. Es cierto, y cada vez que alguien te lo hace saber y te lo recuerda, a lo mejor tienen razón técnicamente, al decir que tenemos un pasado quebrantado, una historia dañada y una maleta enorme de cosas vergonzosas, pero no tienen razón respecto a tu futuro, ni siquiera respecto a tu presente. Y Dios hace las cosas para nosotros, precisamente para los quebrantados, las hace hermosas y las hace diferentes. Y de un pasado fracturado podemos sacar un futuro glorioso. Tienes que escoger, porque el Señor escogió. Y así como Él escogió, tú tienes que saberte escogido, porque Él escogió a muchos que eran débiles. Te aseguro que nadie daba un quinto por Gedeón cuando decía: "No, no me mandes a mí porque yo soy niño". Y al Jonás, todo necio y terco: "¿Te enojas tanto por la higuera?". "Sí, hasta la muerte me enojo". Y todos ellos los convirtió el Señor en, no sé, ejemplos, héroes, a lo mejor engañadores, ladrones, hoy día adúlteros, asesinos. En ese momento, muchos extranjeros. Tenemos la historia de Ruth, que vino a ser ascendiente del Señor. Tenemos la historia de Rahab, la que le llamaban ramera, también parte de esta historia. Tenemos la historia de David, que organizó un asesinato prácticamente. Fue un traidor y adúltero. Y al final de su vida, el Señor dice que fue un hombre conforme a su corazón, porque no se quedó ahí. Él no se quedó ahí. Y tampoco tú, ni tampoco yo, no debemos quedarnos ahí en lo que pudimos haber hecho, en los errores que hicimos. Y mira, no te estoy hablando de que una vez que tú cambias tu vida por Cristo, que el Señor te transforma, que el Señor te renueva, que tú vas a ser perfecto. No, pero sí vas a estar luchando contra tus propias debilidades, contra tus gustos, contra tus necesidades. Y al luchar vas a salir victorioso, porque el Señor dice eso. Dice que la carrera no es dada a los valientes, ni tampoco es de los fuertes la paz. Todo es del Señor. La salvación, dice Jonás, es del Señor. Él es el dueño de todo. Él es el que organiza todo. Él incluso ve tu pasado como un lugar perfecto para hacerte crecer. Y bien, es cierto que tal vez tú no hayas asesinado nunca a nadie. Entonces, cuando ves a un David que manda a matar a su rival de amores, hasta te sientes bien, ¿no? No, no soy tan malo. Y cuando ves, no sé, a ese Jonás que tuvo que pasar una super prueba para y que lo tiraron del barco porque era por su culpa que el barco naufragaba, dices: "Bueno, a lo mejor no soy tan necia, no soy tan obstinada, no soy tan obstinado, no soy tan salvajemente desobediente", ¿no? Así es, así es. Ese es nos un gran ejemplo. Todos los apóstoles, em, eran personas imperfectas, todos. Y de allí lo sacó el Señor.
A lo mejor no hemos cometido esos errores tan grandes, o no hay una lista, o no hay un libro de historia que marque nuestros errores. La historia la llevas tú, la cargas tú, y todos esos conocidos que te acompañaron a hacer esa historia, y tal vez algún día te lo echen en cara. Pero te aseguro que tienes una oportunidad. El Señor ha decidido darte una oportunidad, una más. Dice que no se acabaron las misericordias del Señor, sino que son nuevas cada mañana. Y me gusta a mí mucho esto de Jeremías, porque Jeremías se supone que llora por la ciudad, por su pueblo, porque por la necedad del pueblo, y llora mucho por este desvío que constantemente tiene el pueblo. Y es un libro tan lleno de esperanza, y es el libro que dice esto, ¿no? Que no se agotaron las misericordias de Dios, sino que son nuevas cada mañana. Y aún llorando, en medio de tu desastre, en medio de lo que hiciste, en medio de tu pasado, aún en medio de eso, el Señor te da esperanza. Entonces, eso es muy bonito, por ejemplo, del libro de Jeremías. Así que yo creo que es momento de decirle a esa pequeña voz que está de este lado tuyo, diciéndote que no puedes, que estás dañado, que eres un inútil, que no eres digno de estar siquiera sirviendo, que se calle, que ya es momento de que empieces a hacerle caso al de este lado, que te dice que sí puedes servir. ¿Te acuerdas cuando el hijo pródigo regresa a su casa? ¿Y te acuerdas qué quiere y qué dice? Dice, bueno, en la casa de mi padre hasta los criados les va mejor que a mí. Me voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir que me haga como uno de sus criados, que me permita servir. Entonces, quizás así es este momento en que tú tienes esa oportunidad de regresar, no importa cuánto tiempo tiene que estás fuera, y no importa cuánto tiempo tiene que crees que no estás fuera. Pero si tú desconectaste con Dios por algún motivo y tú creíste en algún motivo que podías escapar y ocultarte y fingir que no te ve Dios, pues es momento de regresar y pedir eso, que Dios te permita servir. Nosotros no nos renovamos a nosotros mismos, nos renueva el Señor. No estamos solos en esto, estamos con el Señor. El Señor está con nosotros. Y ¿se acuerdan cómo iba cuando guiaba el pueblo en el desierto? Iba en una nube por la mañana cubriéndolos del sol, y iba en una lumbrera en la noche guiándolos en la oscuridad. Bueno, tenemos ese chance todavía. Tenemos ese chance de que estemos en medio de la oscuridad, o estemos en medio del desierto, y que el Señor nos guíe de todos modos y nos cubra. Y aún en medio de donde estemos pasando, el Señor es muy capaz de guiarnos. Permítame. Ok, aquí está. Bueno, me gustaría leerles lo que dice en la versión viviente. En Isaías 61:3 dice: a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Entonces, mi querido, mis queridas, no crean, no crean que se trata de olvidar todo. No es así. Todo tu bagaje, todo lo que traes, debe servirte para crecer y para servir con humildad. No para que te estés consumiendo a ti mismo, no para que estés
constantemente recordando con tristeza, sino con la alegría de la salvación. Porque dice el Señor que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Si no te supieras indigno, ¿qué agradecerías? El Señor nos hace dignos y no somos mercancía dañada. Somos una mercancía que ha resistido el fuego de la prueba y que se va afinando. Y te voy a decir una cosa, el oro no lo afinan de una sola pasada al fuego, ¿eh? Lo afinan un buen rato y lo afinan varias veces. Así que esa es nuestra esperanza. Ya no debemos considerarnos inútiles, sino presentarnos como algo digno del servicio y entregar lo mejor que tengamos para el servicio y no dejar de tener comunión con Dios. Así que no te olvides de orar, no te alejes porque pienses que esta vez lo hiciste muy mal, no te alejes pensando que cuando te arregles vas a retomar tu comunión con Dios. No te enfríes, preséntate delante de Dios hoy también, y permite que Él cambie tu lamento en risa y que te dé gozo en lugar de ceniza y que haga de ti alguien fuerte. No dejes de hablar con Dios, no te separes, mantente en comunión con Dios. Dice Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto dice Efesios 2, 10. Así que hay muchas cosas que tienes que hacer todavía. Dios ya las preparó. Así que no estés dándole largas y ponte a trabajar. Ponte a trabajar porque a lo mejor no somos dignos, ciertamente, pero el Señor quiere que ya trabajemos, no que estemos desconectados. Por más débiles que parezcamos, por más que estemos lidiando con muchos problemas, el Señor también quiere esos problemas para que te fortalezcas. Dice que para que te den esperanza y la esperanza no avergüenza. Así que quedémonos cerca del Señor y quedémonos en comunión. Dios les bendiga. ¿Quieren, alguien me quiere compartir algo? Penélope ya. Hola, Daniela, buenos días. Hola, Penélope. Muy cierto lo que tú dices, realmente, bueno, gracias por tu mensaje, me llegó y recordé algunas palabras que Dios le dio primeramente a Josué cuando tomó el liderazgo de Israel y lo primero que le dijo fue, levántate y sé valiente, Amén. ¿no? Y ahorita en Isaías, un capítulo antes del que tú leíste, inicia precisamente con levántate y resplandece. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer primero es levantarnos. Y bien lo has dicho, levantarnos en Dios, ¿no? Con estar en comunión con Él, orar y pedirle sabiduría para que nos guíe día a día y nos vaya restaurando nuestras imperfecciones. Gracias, Dalila. Gracias, Penélope. Efectivamente. Dios te bendiga allí. Sí, ciertamente. Yo les decía que a mí mi texto favorito, que es muy impactante para mí, es Oseas 11. Y es impactante para mí porque Dios nos muestra cómo somos unos niños y cómo Él nos enseña a caminar. Cuando tú tienes un niño pequeño, no lo levantas y le dices, ¡corre, ve! Si él está aprendiendo, lo llevas de los brazos hasta que él puede. Y así nos lleva el Señor. Y así debemos tener la certeza, no nos va a dejar caer. Él nos enseña a caminar y nos toma de los brazos. Ok, ¿alguien más o salimos? Yo solo quisiera decir de esta parte donde vos decías que
a veces menospreciamos la oración, ¿verdad? Que muchas veces es lo único que podemos hacer y lo vemos como, hey, no, no hay más, eso es todo lo que me alcanza. Bueno, lo Y último. realmente eso es lo primerísimo que deberíamos de hacer por una persona y después ver en qué otra cosa ayudar, pero realmente la oración es muy importante porque es un momento donde vos te humillas a vos mismo para ir delante de Dios. Entonces, la necesidad o problema de tu hermano te acerca a Dios y también te hace quitar el egoísmo de solo pedir por vos y ahora pedir por otra persona y comprometerse también en no solo, ay, me acordé hoy, voy a orar hoy, sino estar pendiente de cómo está esa persona pasando su proceso o lo que la dificultad que esté teniendo. Entonces es un trabajo muy hermoso del Señor en todos los involucrados. Sí, y ya que hace carga en ti, entonces estás constantemente siguiendo a esa persona, ¿no? Y diciéndole, ¿y cómo vas? ¿Y cómo te sientes hoy? ¿Y cómo te levantaste? ¿No? Hasta que ves que el Señor ya le dio de alta, ¿no? Y te sirve a ti que oras y me sirve a mí que oraste por mí. Entonces es muy edificante. Muchas gracias, Kim. Ok, entonces vamos a chambear, vamos a trabajar. Oramos. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das muestras de tu amor todo el tiempo. Gracias, Señor, porque aún siendo indignos, aún siendo inútiles, aún siendo sucios y débiles por mucho tiempo, tú tienes paciencia para nosotros y nos levantas y nos llevas con cuidado. Y como a Efraín, nos llevas de la mano enseñándonos a caminar. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a trabajar por ti, a dar lo mejor de nosotros para ti. Señor, sabemos que tal vez sea mucho o tal vez sea bien poco, pero permítenos trabajar como uno de tus siervos. Quédate con nosotros, Señor, que nuestro testimonio sea afable, que podamos, Señor, hablar de ti con palabras y con hechos. Gracias porque no somos mercancía dañada. Gracias porque tú utilizas todo y del polvo de la tierra nos formaste y de las cenizas, Señor, nos hace resurgir. Bendecimos tu nombre, Señor, te suplicamos tu acompañamiento y tu guía el día de hoy y te suplicamos, Señor, que tú esfuerces nuestras manos para el trabajo, para cada quien tendrá lo suyo que hacer, Señor, y que nos dejes servir para aquello, para lo que fuimos alcanzados. Quédate con nosotros, Padre, por el amor de Jesús. Amén. Vamos a chambear. Gracias, Kimi. Gracias, Dalí. Un abracito a todos. Trabaja todo el día, prepara la comida, limpia la cocina y hacer pan. Barre, plancha y lava, cambia los pañales, se repite día y noche sin cesar. Su marido la irrita, su chamaco la critica y el perrito nunca deja de ladrar. Todos me exigen, me demandan y me piden y ya no quiero ser una hardwife. No, no, no le grite al chamaco, ni que a su marido por berraco. No, no le pegue al perrito. Se fuma un cigarrito, no se tome un tequila ni un mezcal. Nada de eso le va a ayudar. Lo necesita mi amada hermana que se encuentra cansada. Es un cafecito que la va a despertar. Un cafecito con Jesús, un devocional muy cool. Un cafecito